¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy, y el título del programa de hoy es El semblante de Alcibíades. Bajo este título, señora, señor, los siguientes dos temas de la agenda nacional. Primer tema, algunas líneas sobre los argentinos y el Mundial, y el segundo tema, la señora presidenta Fernández, el G77 más China y los fondos buitres. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy, El semblante de Alcibíades. En virtud de este título, nos parece oportuno recordar con ustedes también a Pericles, porque Pericles es el abuelo de Alcibíades, y si Pericles es o se corresponde con el siglo oro áureo de la Grecia clásica, Alcibíades es la oscuridad de Grecia. Alcibíades es una sinfonía inconclusa, un concierto de talentos sin director de orquestas. Alcibíades es un brillo que no ilumina, es una armonía de cuerpo y alma cuya música inicial parece ser el más perfecto de los alegros y cuya música final es la más triste de las marchas fúnebres. Entonces recordamos en un trazo brevísimamente a Pericles. Pericles de Atenas, año 499 a.C., 429 a.C. Pericles de Atenas, general, orador y político ateniense, formado en filosofía por Zenón de Lea y Anaxágoras de Clasómenes. Debe Pericles de Atenas la firmeza de su carácter, su personalidad y sus virtudes a esta formación filosófica, de mirada severa, de aspecto austero, de modales principescos. Pericles era muy nombrado por sus dominios de sí mismo y por su paciencia, y además, como tenía una perfecta pronunciación y una voz pausada y conceptos elevadísimos en sus discursos, fue motejado con el título de el Olimpio, quiere decir el olímpico, el elevado. ¿Qué medidas de gobierno tomó Pericles? Porque ustedes recuerdan que gobernó Atenas por más de 30 años, desde el 460 a.C. hasta el 429 a.C. Una de las primeras medidas de gobierno fue modificar las atribuciones del Areópago en materia judicial para conceder esa atribución judicial en favor de los ciudadanos atenienses. Otra de las medidas fue fijar sumas de sueldo para aquellos atenienses que ocupasen cargos públicos. Otra medida de gobierno fue darle a los ciudadanos de Atenas tierras en el extranjero. Usted recuerda, señora, señor, que ya entre el siglo VIII a.C. y el siglo VI a.C., Grecia había constituido sus colonias como la Magna Grecia, que iban desde la Propóntidi, allá en el Mar Negro, bajando por todo el Mar Egeo, desde el norte del Mar Egeo hasta el sur del Mar Egeo, por el Mar Jónico, en parte de la península itálica, la mitad desde Campania hasta Síberis, en Siracusa, en Sicilia y también en parte de Francia y la península ibérica. Otra de las medidas fue fortificar el puerto del Pireo de Atenas por una eventual vuelta de los persas en lo que fue luego la Tercera Guerra Médica. Y también Pericles, y por esto es el siglo de oro de Pericles, embelleció Atenas, respaldó las artes, la literatura. Fíjese usted, señora, señor, que cuando Atenas fue arrasada, cuando fue incendiada por los persas, la reconstruye Pericles en la famosa ciudadela de la Acrópolis, que estaba y todavía sigue a 100 metros sobre el nivel del mar. Él mismo diseñó los planos y fue ayudado en la reconstrucción de Atenas por los arquitectos Ictinos y Calícrates, y por el escultor Fidias. Allí encontramos hoy en ruinas
por supuesto, los monumentos fastuosos, tales como la Pinacoteca o Galería de Cuadros, el vestíbulo o propileo, la vía sacra, la estatua de Palas Ateneas, el Partenón, el Erecteón y los dos teatros, el Odeón y el Dionisios. No nos exageramos, no tenemos temor a equivocarnos si decimos que la Atenas de Pericles y Pericles de Atenas es una armonía incomparable y un equilibrio perfecto donde el ser y el hacer del hombre se conjugan en filosofía, política, arquitectura, escultura, pintura, música, oratoria, teatro e historia. Pero claro, señor, claro, señora, así como la perfección es el atributo y la cualidad más propia y esencial de Dios creador, así como la felicidad es el estado de ánimo más propio de Dios creador, cuando la perfección y la felicidad, cuando la felicidad y la perfección bajan a la tierra, cuando se hacen terrenas, entonces felicidad y perfección, perfección y felicidad nos muestran que son efímeros, pasajeras, circunstanciales. Y así como todo Abel tiene un Caín, así como todo Juan tiene un Judas, así como todo Martín Fierro tiene un viejo Vizcacha, así también Pericles tuvo su Alcibíades. Alcibíades, decíamos al principio, el nieto de Pericles, año 450 a.C., año 404 a.C., de familia noble, Alcibíades, de una gran fortuna, considerado el más elegante de los atenienses. Su personalidad era de una gran inteligencia y de una enorme audacia. Solamente este hecho histórico, durante la guerra civil del Peloponeso, que usted recuerda bien, señora, señor, fue la guerra que libraron Esparta y Atenas entre el año 431 al 404 a.C., en el interregno que va del año 421 a.C. al 414 a.C., ahí se le ocurrió a Alcibíades de Atenas atacar la colonia espartana de Siracusa, que estaba en Sicilia. Entonces convenció Alcibíades a los atenienses de formar una flota con 136 trirremes y con 5.100 hombres. Estaban los generales Alcibíades, estaban Nicias y estaba Lámacos. Pero cuando llegó a Siracusa, allí en Sicilia, la flota ateniense se demoró el ataque y entonces se fortificó Siracusa allí en Sicilia, y en el ínterin fue llamado Alcibíades a Atenas, porque al partir de Atenas con la flota había destruido unas estatuas del dios Hermes. Antes de llegar a Atenas, Alcibíades se ofende, se refugia con los espartanos, le cuenta que allá en Siracusa, en Sicilia, los atenienses habían llevado una flota. Alcibíades traiciona a Atenas y entonces los espartanos forman una flota con el general Gilipo, que llega allá a Siracusa, a Sicilia, que vence a la flota ateniense año 415 a.C., y 2 años después seguía Alcibíades refugiado en Esparta, allá por el 413 a.C., en Decelia, a 24 kilómetros de Atenas, fija una suerte de cabeza de playa, un puerto, Esparta. 2 años más tarde, sube un nuevo gobierno en Atenas, es perdonado Alcibíades, obtiene unos triunfos allá por el 411 a.C. en favor de Atenas contra Esparta, pero una nueva derrota hace que Alcibíades tenga que huir de Atenas y se refugia en medio de los persas, donde en el 404 a.C. ya había perdido la guerra Atenas, es asesinado por el persa Farnabases. Y como era además Alcibíades en su personalidad, era caprichoso,
era antojadizo y era contradictorio. Y por este motivo, fíjese, señora, señor, que Alcibíades se mostraba sumiso y obediente frente a Sócrates, pero libertino frente a los atenienses. Se mostraba austero con los espartanos, se volvía a mostrar libertino con los tracios y con los atletas beocios. Los beocios elogiaban las cualidades en la lucha física de Alcibíades y cómo conducían los carros en la guerra. Y entonces, cierta vez en esta personalidad antojadiza, caprichosa y contradictoria de Alcibíades, cierta vez en que Alcibíades concluía un discurso frente a los atenienses y era felicitado por la gran multitud de atenienses que escuchaban el discurso, un alumno de la escuela de Sócrates, usted se acuerda, señora, señor, que Sócrates no escribió nada y que enseñaba en las calles de Atenas. Este alumno de la escuela de Sócrates, al concluir el discurso, le dijo este alumno de Sócrates a Alcibíades lo siguiente: continúa brillando, Alcibíades, en tus discursos y en tus costumbres, que por la veleta de tu ánimo y por la fragilidad de tus caprichos, yo y los atenienses veremos llegar la oscuridad a Atenas. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy, el semblante de Alcibíades, con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y así como decíamos al principio de esta columna introductoria que Pericles es la luz del siglo de oro de Atenas, es la armonía incomparable y el equilibrio perfecto donde el ser y el hacer del hombre se han conjugado en filosofía, política, arquitectura, escultura, pintura, música, teatro, historia y oratoria. Y también decíamos que así como la perfección es el atributo y la cualidad que le corresponden a la esencia de Dios creador, así como la felicidad es el estado más propio de Dios creador, cuando felicidad y perfección, cuando perfección y felicidad se hacen terrenas, cuando descienden a la tierra, nos muestra que son efímeras, que son circunstanciales, que son pasajeras. Y si Pericles fue la luz de Atenas, Alcibíades fue la oscuridad de Grecia. Alcibíades es, decíamos al principio, una sinfonía inconclusa, un concierto de talentos sin director de orquesta, un brillo que no ilumina, un equilibrio de cuerpo y alma, donde la música inicial suele ser el más perfecto de los alegros y donde la música final es la marcha fúnebre de las más tristes. Así también, señora, señor, cuando el Frente para la Victoria llegó al poder de la nación allá por el año 2003, el matrimonio Kirchner no encontró una Argentina desgobernada y devastada económicamente, porque con las limitaciones del caso, salvo el caso de Santillán y Costecchi, el entonces presidente interino, don Eduardo Duhalde, había conducido la República, pero el genial ministro de entonces, don Roberto Labaña, tuvo la prudencia, tuvo la sensatez de darse cuenta que por ese tiempo ya en América Latina, hasta el día de hoy, 2014, señor, los commodities primarios, hablo de maíz, trigo, leche, carne y soja, tenían y siguen teniendo precios estrella internacional en los términos de intercambio. Recordamos que entre el año 2002 hasta el año 2009, toda América Latina creció casi a un promedio del 10,3%. Con la crisis del Lehman Brothers en Estados Unidos, año 2008, y con la crisis del año 2009 de los países europeos tales como España, Portugal, Grecia e Irlanda,
es cierto que mermó, pero aún así América Latina hasta el día de hoy sigue creciendo a un 4,3%. Hace 3 años consecutivos, señora, señor, que la República Argentina, a diferencia de toda América Latina, crece a un promedio anual del 2,1, 2,3%. Insisto, cuando llega entonces el entonces presidente Kirchner, se encuentra con una Argentina que económica y políticamente no estaba mal conducida, desde el punto de vista económico estaba encauzada la República Argentina, y entonces hizo la campaña del 2003 con el entonces ministro de Economía Labaña. Cuando en el 2005 se creyó que era Pericles porque ya tenía el casi 78% de intención electoral, lo echó al ministro Labaña y se creyó que era eterno, que era mesiánico y que era irreemplazable. Entonces pasó de Pericles ¿a quién? Pasó de Pericles a Alcibíades. Perdió autoridad, obviamente perdió poder y también perdió los votos. Algo parecido también le ha ocurrido y le sigue ocurriendo a usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández. Comenzó quizá como Pericles y hoy es Alcibíades. Brilla por sus palabras y oscurece por sus decisiones políticas. Bien, primer tema de la agenda nacional. Algunas líneas sobre los argentinos y el Mundial. ¿Y sabe qué, señora, señor? Viendo el entusiasmo que tenemos los argentinos en todos los mundiales, observando el entusiasmo que tienen los argentinos allí en Río de Janeiro con el tema del Mundial y también aquí en la República Argentina, en medio de tanta pasión, como la pasión es, según nos dice Aristóteles de Macedonia, pasión es un movimiento del apetito sensitivo que acarrea placer o dolor. Ejemplos de pasiones: la concupiscencia, el amor, el odio, los celos, la tristeza, la envidia. Y como la pasión es la causa del placer, placer es, sigue también diciendo Aristóteles, es el acto de una cualidad conforme a la naturaleza. Cada placer es el acto propio que se completa. Y entonces nos sigue diciendo Aristóteles, hay placeres propios del cuerpo y placeres propios del alma. En medio de esta pasión, que es la consecuencia del placer, ¿usted se imagina, señora, señor, si la pasión que están demostrando muchísimos argentinos por el fútbol la demostrarían por el estudio, por el trabajo, por la paciencia, por el diálogo, por la honestidad, por la justicia y por la paz? Estaríamos mucho más cerca de ser Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania, y no como estamos hoy, más cerca de ser Nicaragua, Cuba, Zaire y Angola. Segundo tema de la agenda nacional. Cuando el sábado próximo pasado la veíamos a usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, en el G77 más China, este grupo de países quizá que está en vías de desarrollo, veíamos una cualidad, seguimos viendo una cualidad en todos sus discursos políticos. ¿Cuáles son? Brillo en la palabra y oscuridad en los hechos. Perfección o cuasi perfección retórico-lógica, pero distancia de la realidad. Luz de laboratorio en sus palabras, pero tiniebla en sus decisiones. Es evidente, señora presidenta, doña Cristina Fernández, que este señor Paul Singer, entre comillas, con los fondos buitres, está mucho más cerca del avaro de Molière y del mercader de Venecia de Shakespeare. En este contexto de los fondos buitres, señora presidenta, no incendie con palabras la escena política. Tenga paciencia, llame al diálogo. El mismo juez Griesa ha dicho en su sentencia, en su considerando, que si no se puede pagar hay que sentarse a negociar. Y entonces, ¿sabe qué? ¿Cómo se negocia con un delincuente? Se negocia
desde la autoridad, se negocia desde el prestigio, comenzando por el prestigio como levante el juicio político al fiscal Campagnoli y que personajes de la escena de la República Argentina, cuasi delincuenciales, tales como usted, señor juez federal don Norberto Yavide, tales como usted, señor vicepresidente de la Nación, don Amado Mudú, o los señores Lázaro Báez y Cristóbal López, que cumplan con la justicia. Verá cómo, señora presidenta, hasta se negocia mejor la deuda externa. Y ahora sí, recordamos, como habitualmente lo hacemos, que en esta Argentina, donde se ha perdido el respeto a la palabra y las palabras de respeto, recordamos cada tanto las palabras mágicas, las 5 palabras mágicas en el ámbito familiar, escolar y, por qué no, más que nunca, político. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Zahuidé, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Don Quijote de la Mancha, cuando Quijote de la Mancha es Cervantes Saavedra y cuando Cervantes Saavedra es Don Quijote de la Mancha. Viendo Don Quijote que su escudero Sancho andaba medio zafado en cuanto a su vocabulario y en su enojo, le dijo así Don Quijote de la Mancha a su escudero Sancho Panza. Segunda parte, capítulo 27 de Don Quijote de la Mancha. Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre. Y entonces, señora presidenta, yo he querido compartir con usted esta página de oro de la filosofía y esencialmente del pensamiento clásico, porque el Frente para la Victoria, desde el año 2003 hasta la fecha, sale de cólera con sus palabras, incendia la escena política, tiene palabras de agravio, palabras cuasi hasta de guerra, y no tienen soluciones urgentes y concretas para problemas tales como hoy, aquí en Argentina, la inflación, la inseguridad, la falta de capitales extranjeros de inversión y el creciente desempleo de la República Argentina. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.